Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Bienvenido a mi canal a través de YouTube y bienvenido a estas enseñanzas según Jesús para la iglesia. En esta tercera parte vamos a estar tocando la primera bienaventuranza. Bienaventurado los pobres en espíritu. Su parte 3, bienaventurado los pobres en espíritu. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, Dios glorioso. Nos presentamos delante de ti para que seas tú dirigiendo y guiándonos en esta palabra, en este estudio, que seas tú, mi Dios amado, a través de tu Espíritu, dándome palabra inspirada por Él, para que yo pueda traer palabra de aliento, que podamos crecer juntamente en el conocimiento de tu palabra, que podamos comprender las enseñanzas que tu amado Hijo Jesús dejó en la tierra y le enseñó a los discípulos para que nosotros la guardáramos. Señor, te pido por cada oyente, cada amigo, cada hermano que venga a este canal y oiga estos estudios bíblicos, que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Te lo pido. Amén. Vamos a leer Mateos capítulo 5, versículos 2 y 3. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Amén. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el estudio anterior, nosotros hablamos de lo que significaba bienaventurado, que era algo feliz, dichoso, afortunado, bendecido, pero que no era algo superficie, sino que era algo más profundo, era algo espiritual que nosotros, alabado sea el nombre del Señor, recibimos a través de Jesús. Bienaventurado significa y es las bendiciones, los beneficios de los hijos del reino, las cosas celestiales, las recompensas celestiales que recibimos. Pero lo bueno de esto es que siempre hay algo y hay una recompensa. Soy algo que se tiene que hacer, algo que tiene que hacer, una manera que tenemos que vivir, una manera que tenemos que comportarnos, algo que tengamos que hacer y recibimos una recompensa espiritual. Estas son recompensas espirituales de los hijos del reino. Bienaventurados los pobres. ¿Por qué estamos hablando de bienaventurados los pobres en espíritu? Y me gusta como el Señor Jesús le añade la palabra espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí no se está hablando de bienaventurados los que tienen millones de dólares. No dice bienaventurados los ricos. No dice bienaventurados los que tienen alta educación. No dice bienaventurados los doctores. Bienaventurados los dueños de compañías. Bienaventurados los dueños de imprensa. Bienaventurados los fortunados, los que son cantantes, los artistas. Bienaventurados los que cantan. Bienaventurados los que tienen un carro del año. No dice bienaventurados los pobres en espíritu. Al Señor Jesús poner los pobres en espíritu, sabemos que no está hablando de los pobres económicamente. Sabemos que aquí no estamos hablando de una bienaventuranza por ser pobre, sino de ser pobre en espíritu. Lo que queremos tocar en este estudio es entender lo que significa ser pobre en espíritu. Para comenzar y a poder entender qué es pobre en espíritu, vamos al libro de Isaías y vamos a leer el capítulo 57 y el versículo 15. Yo habito en la altura y la santidad,
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los hombres y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí nos están dando un poquito la idea en el libro de Isaías, lo que es ser pobre en espíritu. Es el quebrantado de corazón, el quebrantado de espíritu. Es decir, una persona que reconoce que espiritualmente está en bancarrota. Nosotros tenemos que reconocer y declararnos espiritualmente en bancarrota. Reconocer que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, que no tenemos nada para poder acercarnos a Él, que no estamos en la condición. Porque como estudiamos en la segunda parte, la condición del hombre, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entiende, no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios. Espiritualmente, el pobre en espíritu no se puede acercar a Dios por nuestra condición. Por eso tenemos que reconocer. Por eso bienaventurado los pobres en espíritu. Bienaventurado, dichoso, fortunado, bendecido el pobre en espíritu. Bienaventurado aquel que reconoce que tiene un espíritu quebrantado, que reconoce que tiene un corazón quebrantado, que reconoce que está espiritualmente en bancarrota y no tiene que ofrecerle a Dios, que reconoce que no puede acercarse a Dios, que no puede mirar a Dios, que no puede venir a Dios. Eso es lo que es ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es reconocer su condición. Quiero dar dos ejemplos de la Biblia, de alguien que era pobre en espíritu. El primero es el llamamiento de Mateo. Vamos a ver el llamamiento de Mateo. Lo podemos ver en Marcos 2, del 13 al 17, y también en Lucas 5, del 27 al 32. Pero como estamos en el libro de Mateo, vamos a quedarnos en Mateo 9, del 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros podemos ver el llamamiento de Mateo aquí.
So vamos a leerlo uno por uno ahora para poder hablar de cada versículo, lo que el Señor nos da. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. So este es el discípulo Mateo que él llama, que estaba sentado al banco de los tributos. So, Mateo era un publicano. Él era el que colectaba impuestos. Y sabemos, de acuerdo a las escrituras y a las enseñanzas de la cultura, los publicanos cobraban impuestos y eran ricos, porque habían hecho sus riquezas cobrando más de lo que tenían que cobrar, robando. Por eso le llamaban ladrones. So, este era un hombre rico que estaba sentado en el banco de los tribunales públicos, estaba colectando impuestos y él era rico. Y le dijo Jesús, sígueme. Y él se levantó y le siguió. So aquí podemos ver que Mateo, aunque era rico, aunque tenía una posición que le aseguraba tener riquezas, tener fortunas, ser terrenalmente bienaventurado, ser rico. Pero acordémonos que dice bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo reconoció algo en su vida, reconoció una necesidad, reconoció que el dinero que él tenía no lo iba a llevar a la felicidad que él buscaba, a los beneficios, a los bienestares espirituales que él deseaba, que él no tenía. So él se levantó y lo siguió. Era el versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. So nosotros vemos que ahora Jesús está en la casa, que es donde ellos se congregaban, donde ellos se reunían. La misma casa posiblemente que arrancaron el techo cuando trajeron al paralítico, los 4 hombres. Aquí estaban con él en una mesa comiendo los pecadores y los publicanos. Gente que necesitaban oír palabra de Dios. Gente que no se creían que lo tenían todo y no necesitaban a Dios porque eran santos o justos suficientes para llegar a Dios. No eran hombres que tenían autosuficiencia de su vida espiritual. Eran gente que eran pobres en espíritu, que eran decaídos espiritualmente y necesitaba a alguien, necesitaba a la misericordia, necesitaban a la gracia de Dios para llegar a Dios. Vamos para el versículo 11 ahora. Cuando vieron esto los fariseos, acordémonos que los fariseos son los religiosos, los líderes, los que ya posiblemente pensaban que eran santos, los que creían que ya habían alcanzado riqueza espiritual para ir al cielo, porque ellos hacían obras, ellos diezmaban, ellos ayunaban, ellos predicaban. Ellos iban alcanzando las riquezas espirituales que los iban a llevar al cielo. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En otras palabras, le está diciendo, ¿por qué tu maestro, que se llama ser rabino, que llama a la gente al arrepentimiento, por qué él está sentado en una mesa comiendo con los pecadores, comiendo con los publicanos? Cuando se dice publicano se refiere a los colectores de impuestos, pero también a los ladrones. Ellos no entendían, porque ellos no se atrevían. Ellos no iban a ser encontrados, los fariseos, sentados con un pecador comiendo. Ellos no entraban en una casa de un pecador. Ellos no se sentaban en la mesa con un publicano, porque si ellos hacían eso, se contaminaban y no eran ya justos, no eran ya santos. A comer con un pecador, a comer con un publicano, significaba para los fariseos una contaminación.
Pero mira, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces le dijo, mira, los que están sanos no van a un médico. Los que son ricos no necesitan de mí. Ustedes ya están sanos. Ustedes están bien. Ustedes no necesitan un médico. Pero los que están enfermos necesitan médico. Y la humanidad estaba enferma porque no había ni un justo, no había quien hacía el bien, no hacía quien buscaba a Dios, no había quien entendía, no había ni uno. Todos se desviaron, aún se hicieron inútil. Por eso Jesús le dice, el enfermo es el que tiene necesidad de un médico, no los sanos, solo los enfermos. Y el 13, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Ve y aprende lo que significa esto. Esto es algo del Antiguo Testamento. Misericordia quiero y no sacrificio. Ellos se sacrificaban para ir para el cielo. Se sacrificaban comer. Se sacrificaban todo lo que tenían que hacer. Se abstenían de lo que pensaban que lo iban a contaminar y no tenían misericordia. No se sentaban a comer con el pobre, no se sentaban a comer con el pecador, con el publicano, con el leproso, con el enfermo, porque ellos se sacrificaban su vida de acuerdo a ellos para llegar al cielo. Jesús le dice, aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar al justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Él dice, porque yo no vine a llamar a los justos. Yo no vine por los justos, yo no vine por ustedes. Ustedes se creen justos. Ustedes se creen ricos en espíritu. Yo no vine para ustedes. Yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Yo vine a llamar al pobre en espíritu al arrepentimiento. Ese es el llamamiento de Mateo. Aplicación para nosotros. Quizás eres un hombre religioso. Quizá diezma en tu iglesia. Quizá ofrendas. Quizá ayuna 2, 3 veces a la semana o 4 veces al mes. Quizá oras 3 veces al día. Quizá ayuna y ora mucho, pero no busca al pecador. Quizá te cree que porque eres cristiano, quizá cree porque tiene un ministerio, ya ha alcanzado el reino de los cielos, ya ha alcanzado la salvación. Para nosotros, ser pobre en espíritu, tenemos constantemente que reconocer que no traemos nada a este baile. A este trato nosotros no traemos nada, sino un corazón quebrantado y humillado, sino un reconocimiento de que espiritualmente yo no tengo nada que ofrecer, que yo no tengo nada que ofrecerle a Dios para que Él me deje entrar en su reino, que yo no tengo nada para ofrecerle a Dios para que Él me haga su hijo, para que Él deposite su espíritu, para que Él me dé un ministerio, para que Él me llame. Yo no tengo nada que ofrecerle. Porque Jesús vino a llamar a los enfermos, a los pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a buscar al pecador, al que reconoce su condición espiritual, al que reconoce su necesidad, que necesita de Dios. Vamos a otro ejemplo.
porque los ejemplos son buenos. Nosotros conocemos la parábola del fariseo y el publicano que se encuentra en Lucas 18, 10 al 14. Vamos a leer la palabra en nombre de Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Son dos hombres entran en el templo. Uno era un pecador, otro era un religioso. Uno era un ministro, otro era un pobre. Un pecador, tenemos que decir. El publicano es un pecador. Entraron dos hombres. Uno era rico en espíritu y el otro era pobre de espíritu, pobre en espíritu. So vamos a leer para ver quién era el rico y quién era el pobre. Sabemos que el fariseo es el religioso, el que ya cree que tiene ya el reino comprado. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este fariseo comienza a alzar su voz, a orar, dándole gracias a Dios, porque no es como todos los hombres. Él no es un ladrón, él no es un adúltero, él no es un injusto, ni es como el publicano que entró en el templo también. Y ahora se va a justificar. Ahora va a mostrar su riqueza espiritual. La está mostrando al decir: yo te doy gracias a Dios, porque no soy como los otros hombres. Ya él está mostrando su riqueza espiritual. Está mostrando que no necesita a Dios, porque yo no soy como los otros hombres. No soy como los adúlteros, no soy como los ladrones, no soy como los publicanos, no soy como los mentirosos, no soy como los homicidas. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno, él decía, yo oro y yo diezmo. A mí me gusta porque esto nos muestra que ser pobre, que ser pobre en espíritu no quiere decir que tú diezmas, no quiere decir que tú ayunas, no quiere decir que tú oras. Eso no, eso lo hacemos, pero eso nos muestra nuestra pobreza, nuestra riqueza. Mas el publicano, estando lejos, él ni se acercó al altar. El publicano ni se acercó al altar, estaba lejos, ni quería ni siquiera aún alzar los ojos al cielo, ni se acercó al altar, ni miraba para el cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano ni se acercó, ni miraba al cielo, y simplemente se golpeaba. No me golpeó porque tengo el micrófono ahí, después sale duro ahí. Se golpeaba: Señor, sé propicio de mí. En otra manera, Señor, alargo por mí, porque yo no me puedo acercar a ti, porque yo no te puedo mirar. Lo contraste al fariseo, que alzaba la voz, quizás hasta miraba el cielo, se levantaba las manos, abría el pecho. ¡Ja, ja! Yo no soy como los otros hombres. Dios, te doy gracias. Dios, yo no soy un pecador. Dios, yo no soy un adúltero. Dios, yo no soy un ladrón. Dios, yo no soy ni como ese publicano que está allá atrás. Yo ayuno, Dios.
y yo diezmo de todo lo que gano, jactándose. Pero el publicano, sincero, honesto, humilde, entendió su pobreza espiritual. No se acercó al altar porque eso era acercarse a Dios. No miró para el cielo porque ahí está el trono de Dios, sino dijo: sé propicio de mí. Haz algo por mí, Dios, que yo no puedo mirarte, yo no puedo acercarte porque soy un pecador. Reconozco la necesidad que tengo para llegarme a ti. Reconozco que no tengo nada para enseñar, para ofrecerte. No tengo nada, nada, mi Dios, tengo. No puedo acercarme a ti. El pobre en espíritu reconoce que Dios es santo y que no puede acercarse a Dios. Por eso dijo: sé propicio de mí. Haz algo por mí. Y quiero darte una buena noticia. Ya Dios mandó a Jesús como propiciacionador de nosotros. Él hizo el propicio por nosotros. Ahí a la cruz del Calvario, ya Él pagó el precio. Tú lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pobre en espíritu y que necesitas de Dios. Ahora vamos para el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pobre en espíritu. Reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestra condición, reconocer nuestra naturaleza caída, reconocer que no tenemos derecho de ir al cielo, pero a través de Dios Él nos la da. Por eso Jesús dijo que el publicano fue justificado antes que el fariseo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En esta primera bienaventuranza vemos que la verdad de la salvación por gracia es evidente en este versículo, en esta primera bienaventuranza. El Señor Jesús nos está enseñando que el reino de Dios es un regalo de la gracia para aquellos que permanecen reconociendo su pobreza espiritual. Que solo los pobres en espíritu alcanzarán el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera condición para entrar en el reino de los cielos es reconocer que tú no tienes derecho a entrar. Reconocer que tú no tienes nada para ofrecer. Reconocer tu pobreza espiritual, tu condición de fuera de Dios. Y cuando reconocemos eso, entendemos que somos bienaventurados porque reconocemos y venimos con un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado, un corazón humillado ante Dios, reconociendo que solo a través de Jesús podemos ser salvos. Aquí llegó la hora que tenemos que tomar la decisión. En un tiempo que vivimos, o buscamos la felicidad a través de las riquezas, buscamos la felicidad a través de la fortuna, buscamos la felicidad de la manera que la gente del mundo lo buscan, o reconocemos que somos pobres en espíritu, que no tenemos nada y que necesitamos de Dios. Y venimos a Dios con un corazón sincero. Si ese eres tú y todavía tú no has conocido a Dios, o todavía tú no te has entregado a Dios, o todavía tú no has sido fiel al llamado de Dios, tienes que reconocer que sin Dios
tú no eres nada. Sin Dios, tú no puedes hacer nada. Y solo es a través de Jesús, que es el camino, es la verdad y es la vida, que tú puedes alcanzar la verdadera salvación. Hasta aquí hemos llegado en esta tercera parte de Estudios según Jesús para la Iglesia, parte 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Este ha sido tu servidor, el hermano Delvin Cruz. Vamos a orar antes de despedirnos. Padre Santo, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te damos gracias porque tú nos enseñas, porque tú nos estás iluminando, aleluya, esta verdad, esta verdadera verdad que tú nos has dado. Padre, pedimos que tú grabes esta palabra en nuestro corazón y que nosotros podamos reconocer nuestra necesidad de ti, que nosotros podamos reconocer nuestra pobreza espiritual, que estamos bancarrota espiritualmente, en bancarrota, que no tenemos que ofrecerte, que no tenemos derecho de venir a ti, pero reconocemos que por tu gracia tú nos traes, por tu misericordia. Padre, pedimos que tú nos quebrantes el corazón, que tú quebrantes nuestro espíritu, para que podamos venir a ti con un corazón contristo y humillado. Padre, te pido, Padre, yo te pido por los oidores de este estudio, por los que vienen a mi canal a oír estas enseñanzas. Yo te pido que tú le abres el entendimiento y la mente, el conocimiento de ti. Y los que han venido, Padre amado, que no son cristianos todavía, que todavía no se han postrado ante los pies de Jesús, aquellos que todavía no reconocen que son pobres en espíritu. Padre, que tú los quebrantes y que tú los traigas, que tú los fortalezcas, que tú los hables a través de tu espíritu. Padre, yo clamo por ellos. Mira los que han venido, Señor, que ya son creyentes, pero que están creciendo, que están tratando de reconocer su pobreza. Yo te pido, Padre, que tú les enseñes, que tú los ilumines. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Si desea la oración, por favor escríbeme a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmar@gmail.com ministerio.echandolaredalmar@gmail.com. Escríbeme y te responderé. Por favor, no me deje mensaje en los comentarios porque yo, como no puedo verme bien, yo no los leo. Los correos electrónicos se me hace más fácil para leerlos. Por favor, si quiere hablar conmigo, escríbeme al correo electrónico que he dado, ministerio.echandolaredalmar@gmail.com. Y hasta la próxima parte, la parte número 4. Bienaventurados los que lloran. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga.